y oficialmente vamos a iniciar en esta tarde de viernes 8 de octubre. 8 de octubre, señor, del año 2021, este estudio de Primera de Tesalonicenses. Pedimos la bendición y la dirección de nuestro Dios Todopoderoso, la gracia del Señor Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Él respaldará todo aquello en lo cual participemos. Sabemos que es un estudio que viene a conmover el corazón, viene a conmover el alma, el corazón de los creyentes y viene a despertar en aquellos que están acercándose por primera vez a la palabra, viene a despertar una condición de hambre espiritual que se ha de ir saciando en la medida en que la exposición de la palabra llega a cubrir esa necesidad. Doy pues paso paso al micrófono a la sierva de Dios, Yazaret Rivera Herrera, que va a exponer los primeros versículos del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Adelante, Yazaret. Sí, hermano. Bueno, hermanitos, muchas bendiciones a todos. El día de hoy entonces vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Tesalonicenses. Este libro, bueno, es una carta, la primera carta que Pablo envía a Tesalónica. Ajá. Pablo en esta carta y sus acompañantes, que ahorita vamos a ver quiénes eran, o sea, probablemente llegaron a Tesalónica, a esta ciudad, en el año 50 después de Cristo. Entonces, se cree, por lo tanto, que esta es la primera carta de las cartas paulinas, o sea, de las primeras que Pablo escribió a las iglesias. Esta fue la primera carta porque pues por la fecha está como más cerquita, ¿no? De cuando Pablo inicia pues estos viajes donde él evangelizaba en distintas ciudades. Entonces, en esta ciudad de Tesalónica establecieron la primera iglesia cristiana. Ajá. Pero ellos tuvieron que salir de Tesalónica, o sea, prontamente, fue muy rápida su estadía porque sus vidas estaban siendo amenazadas, los estaban persiguiendo. Ajá. Vamos rápidamente, hermanitos, al libro de Hechos, capítulo 17, del 1 al 9. Vamos a leer rápidamente. Dice la palabra de Dios: pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, que era quien los estaba hospedando, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá.
a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los derechos de César, diciendo que hay otro rey, que es Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces, bueno, aquí habla de un tal Jasón, que era quien hospedaba a estos hermanos, donde Pablo, pues él fervientemente predicaba el evangelio, pero pues muchos no estaban de acuerdo y decían, estos son unos alborotadores, estos que trastornan al mundo entero, les decían, ¿no? Estos que trastornan el mundo entero están aquí. Entonces los perseguían. Más adelante, si seguimos leyendo, ahí en sus casas lo leen, más adelante pues se ve cómo estuvieron sacando a Pablo, los estuvieron sacando en distintos pueblos hasta que lo llevaron al mar y allí Pablo partió. Pero ellos estaban huyendo, pues porque los estaban persiguiendo para, pues, encarcelarlos, matarlos. Eran perseguidos. Ajá. Entonces, en la primera oportunidad que tuvo, tal vez se detuvo, en una de esas partes se detuvo en Corinto. Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica para ver cómo estaban los nuevos creyentes, los que menciona Hechos, que muchos sí creyeron. Entonces manda a Timoteo para ver cómo estaban los nuevos creyentes, y Timoteo regresa con Pablo con muy buenas noticias. Dice Timoteo, los cristianos de Tesalónica están firmes en la fe y están unidos. Esas eran las buenas noticias que Timoteo le trae a Pablo. Entonces, estos hermanos pues tenían ya su fe y creyeron, pero aún tenían muchas preguntas. Y una de estas preguntas de su nueva fe cristiana era, ¿qué pasaba con ellos cuando morían? Una de esas preguntas era eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía cuando ellos morían? ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos, y es seguro que muchos hermanos de los que creyeron sí murieron. Ajá, o sea, sí murieron en esta persecución, sí los atraparon y murieron. Entonces tenían muchas preguntas de su nueva vida en la fe. Y Pablo pues no había tenido tiempo de contestarles todas las preguntas por su breve estadía en esta ciudad. Entonces escribe esta carta. Entonces Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, la primera carta, para responder a sus interrogantes y pues para felicitarlos por su fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Pues las noticias de Timoteo decían que se habían mantenido firmes y fieles a pesar de las circunstancias, pues de la persecución que estaban viviendo. Entonces Pablo, Silas acompaña a Pablo en su segundo viaje misionero. Eso lo vemos también en Hechos 15, por si lo anotan ahí, lo leen en su casa. Y también ayudó a Pablo, Silas, ayudó a Pablo a establecer esta iglesia en Tesalónica, junto con Timoteo. Entonces, vamos a leer ahora sí, Primera de Tesalonicenses, del 1 al 5. Yo solo les voy a hablar vamos a estudiar del 1 al 5. Dice, salutación, o sea, los saludos de Pablo. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, Tesalónica, hermanos, era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana, de Macedonia. Entonces, la carretera más importante que en ese tiempo de Roma, que era la vía Egnancia, así se llamaba, se extendía desde Roma y llegaba hasta el oriente y pasaba por Tesalónica. Entonces, esta carretera, junto con un puerto muy importante, o sea, que había en esta ciudad,
pues hizo de Tesalónica uno de los centros de comercio más ricos, en esos tiempos, y muy floreciente en el Imperio Romano. Entonces, era una ciudad que se reconocía libre, o sea, que no estaba obedeciendo a ninguna autoridad, ¿no? Como muchos que obedecían como Roma era el imperio, pues obedecían al César, pero esta ciudad se reconocía libre, porque además como eran comerciantes, entonces era internacional, porque de ahí en ese puerto llegaban pues de muchos extranjeros. ¿Qué ocurría? Que parte de este crecimiento económico de la ciudad y esta internacionalidad que había en esta ciudad, se prestaba a que venían extranjeros con sus ideas, con sus dioses, con ideas religiosas variadas. Imagínense, si conectaba con el Oriente, venían personas del Oriente y había mucha idolatría, mucha idolatría. Entonces, esto pues atraía religiones paganas e influencias culturales. O sea, esta ciudad estaba influenciada culturalmente por muchas otras ciudades, ¿no? Y esto, hermanos, era un desafío para los nuevos cristianos en la fe. Era un desafío, o sea, luchar contra esta influencia cultural y todas estas religiones e ídolos, que estaban en apogeo en esta ciudad. Entonces, cuando Pablo saluda a los hermanos de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo, dice: gracias pasen a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios, dice el versículo 2, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Entonces Pablo decía, bueno, siempre estamos orando por ustedes, mis nuevos hermanos en la fe, ¿no? Acordándonos, dice el versículo 3, sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo está alabando la labor de esa pequeña iglesia que estaba creciendo en Tesalónica, porque las noticias que había recibido de Timoteo es que los hermanos estaban y se mantenían firmes a pesar de todo, o sea, de todas las circunstancias que les acabo de comentar. Ellos se mantenían firmes y trabajaban, hermanos, arduamente. Por eso dice: del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. A mí esta parte, hermanos, fíjense, en esos momentos dice vuestra esperanza. Más adelante lo vamos a ir viendo, pero Tesalonicenses toca mucho esta parte de la venida del Señor. Ellos se mantenían firmes en la esperanza de que Jesús iba a volver, y ellos creían que a lo mejor lo iban a alcanzar a ver, pero entonces ellos trabajaban, hermanos, y su esperanza era esa. Su esperanza era que sabían que Jesús iba a volver. Hoy en día, hermanos, nosotros también sigue siendo esa nuestra esperanza. Esperamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero imagínense, entonces, 50 años después de que Él había partido, los hermanos trabajaban firmemente y arduamente porque ellos esperaban esa venida. No les tocó verla, no les tocó, pero ellos se mantenían firmes en eso, en esa esperanza. Entonces ellos se mantienen firmes incluso cuando fueron perseguidos, y pues Pablo los felicita a estos nuevos cristianos, pues por su obra producida por la fe, y su trabajo impulsado por el amor, y Pablo, pues en este versículo 3 los felicita. Dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos, amados míos, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también
en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Luego dice el 4, porque conocemos, armados hermanos de Dios, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, Pablo decía, en este multicultural, multireligiosa ciudad, ustedes eligieron seguir a Cristo. Dice, porque conocemos, dice Pablo, que su elección fue seguir a Dios. Y después el circo dice, entonces, el evangelio vino con poder, dice Pablo, vino con poder. Y entonces, este evangelio tuvo un efecto poderoso en los tesalonicenses. Vino con poder en el Espíritu Santo y tuvo un efecto poderoso en los tesalonicenses. Ahora, donde quiera que la Biblia, hermanos, es oída, donde quiera que la palabra de Dios es proclamada y obedecida, definitivamente las vidas son transformadas. Definitivamente. El cristianismo, más que una colección de hechos interesantes, datos curiosos, no. Es el poder de Dios de todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Eso es el cristianismo, hermanos. El poder de Dios a todo aquel que cree. El Espíritu Santo cambia a las personas cuando éstas aceptan el evangelio. Cuando nosotros hablamos a otros de Cristo, debemos depender de este poder del que proviene del Espíritu Santo para que Él, el Espíritu Santo, abra sus ojos y los convenza de que necesitan salvación. Es el poder de Dios, solamente el poder de Dios, el que cambia y transforma a las personas. No nuestra habilidad o persuasión, no es que Pablo Pastor, parece que a Yasa se le fue el internet y ya se quedó pasmada. Tiene su micrófono apagado. Vamos a ver si recobra el sonido porque creo que ya está se recobró. ya lo recobró. No sé. Sí, sí me escucharon, ya no supe hasta qué punto se me desconectó esto, perdón. Cuando estás diciendo que el Espíritu Santo es el que transforma. Amén, hermanos. Y entonces, decíamos, el Espíritu Santo es el que da el convencimiento y es el único que transforma y tiene el poder de transformar a las personas. Ahora, estos 5 versículos, hermanos, hay cosas muy importantes, unos pequeños detalles que son bien importantes. Ahora, está siendo, siendo Primera de Tesalonicenses la primera carta escrita de Pablo, contiene, hermanos, la introducción de la doctrina del Evangelio. Es la primera carta y contiene detalles muy importantes. Entonces, Pablo primeramente, él enseña porque él así lo manifiesta en sus cartas, él nos enseña a llamarle Padre, usar la palabra Padre para referirnos a Dios. Pablo hace y nos enseña esto, a llamarlo Padre. Y aquí lo menciona varias veces. Dice, primero, le dice a la iglesia de los tesalonicenses en el versículo 1, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y él entonces inicia esto, dice que nosotros podemos llamar a Dios Padre, porque dice que es nuestro Padre.
Ajá. Entonces, Pablo, este pequeño detalle, esta apropiación de que nosotros nos podamos referir así a Dios, pues nos lo enseña, ajá, a través de estas cartas. Pero otra de las cosas que Pablo nos enseña a través de esto es de la Trinidad, hermanos. Y es bien importante porque es parte de los fundamentos de nuestra fe y nuestra vida espiritual. Habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo menciona en estos cinco versículos a las 3 personas de la Trinidad. Ahora, para entender mejor este misterio de la Trinidad y su relación con la vida, la fe y la unidad de la iglesia, necesitamos, hermanos, reflexionar sobre la naturaleza del Dios bíblico y las implicaciones de su revelación sobre nuestra práctica espiritual, o sea, sobre nuestra vida, cómo la llevamos a cabo. Ajá. Dios siempre, hermanos, es una comunión. Dios es siempre la comunión de las 3 personas. O sea, el Dios Padre nunca está sin el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Siempre vienen los 3. A veces, o sea, nosotros, esto es bien importante porque tendemos, incluso hermanos, se han hecho doctrinas falsas en base a esto, donde dividen a la persona de Dios y dicen, yo solo Jesús. Hay denominaciones, hermanos, entre cristianos donde dicen solo Jesús y hacen como que de menos a la persona del Espíritu Santo y a la persona de Dios Padre. O yo solo Espíritu Santo, o yo solo el Dios Padre. Y tendemos a veces a dividirlo. Pero Dios es uno solo. Hermanos, Dios es uno solo. O sea, podemos entender mejor esta Trinidad si lo vemos así. O sea, primero, el Dios Padre, que es el Dios creador, el que de la nada hace todas las cosas y las ordena para su gloria. Se nos presenta así a través de la palabra. Y después se revela como el Dios Salvador, que se encarna en la persona de Jesucristo para nuestra salvación. Y finalmente lo vemos en la persona del Espíritu Santo, que es Dios santificador y que es enviado por el Padre y el Hijo para nuestra santificación y para dar testimonio del Padre y del Hijo. Esto, hermanos, es muy importante, porque el Dios que se nos revela en la Biblia no puede ser comprendido sino a través de una experiencia de comunión comunitaria del amor. Ajá. O sea, bajo el nombre de Dios, la fe cristiana ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en eterna correlación. No se separan. No es que uno sea más importante, no, son uno solo. Ajá. Entonces hay una eterna correlación, interpenetración y amor, de tal modo que son uno solo. Esto es bien importante y es un fundamento importante de nuestra vida espiritual. Ajá, la unidad de la iglesia y la vida cristiana, hermanos, nacen de la comprensión de esta naturaleza comunitaria y relacional con Dios. O sea, Dios es relación, Dios no es uno solo. En el principio dice que estaban los 3 y cuando crean al hombre dice, hagamos, no es un Dios que está solo, es un Dios que en comunidad y a través de la fraternidad se maneja, o sea, de esa manera. Nuestro llamado, entonces, y vocación es participar de esta amistad eterna. Ese es nuestro llamado, participar de esta comunidad de 3. Es ser partícipes. Es por eso, hermanos, que esta mención de Pablo al inicio de esta carta, pues nos da una pauta muy importante sobre nuestra vida espiritual. Pablo hace mención de la Trinidad
y los menciona además como seres que participan activamente en todo lo que se lleva a cabo dentro de esta misión de evangelización y principio de la iglesia como miembros de la comunidad de Dios. Dios, entonces, a través de esto nos invita a ser parte de su comunidad con Él, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siempre los tres. Amén, hermanos. Y bueno, ya voy a ceder la palabra a mi hermano Jorge y él les va a hablar sobre los demás versículos de este capítulo 1. Muy interesado en la revelación sobre la Trinidad que nos estaba compartiendo Yazaret, no nada más en mi intelecto, sino principalmente en mi área espiritual. Se veía verdaderamente nutrida por la claridad de esa revelación, de esas relaciones tan especiales que hay en la Trinidad, sobre todo el amor. El amor es algo que caracteriza, y Dios es amor. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando nos compenetramos con ellos, con Dios, pues lo primero que surge en nuestra vida es conocer el verdadero amor, que solo proviene de Dios, el verdadero amor. Y con ese amor, pues amamos a los hermanos y aún a los que no son hermanos, pero que la mayor y la mejor demostración del amor que podemos tener con cualquier persona es predicarle el amor de Dios, predicarle el amor de Dios. Un poquito ampliando alguna visión sobre la iglesia de Tesalonicenses o Tesalónica. Ya Yazaret mencionó que Tesalónica pues es un lugar de confluencia, de hecho es un puerto importante, es uno de los puertos más importantes hoy en día, todavía funciona, de Grecia. Claro que el más importante pues es el Pireus, que está muy cerca de Atenas, pero Tesalónica yo creo que es el segundo puerto de Atenas y uno de los puertos importantes del mar Mediterráneo. Otro punto importante es que es un lugar de confluencias. Ya explicó Yazaret que viene un camino de Roma y pasa por ahí rumbo al oriente. El oriente, hay una ciudad no lejos de Tesalónica que en un tiempo fue un bastión del cristianismo, Constantinopla o Bizancio. Ahora pues ya no es cristiana, ¿verdad? Es musulmana, y ya la catedral de la cristiana pues se convirtió en una mezquita musulmana, porque ya quedó dentro del país de Turquía, y Turquía pues está encabezando el movimiento musulmán en esta parte. Pero durante 1000 años el cristianismo se extendió hacia el oriente a través de Bizancio y hubo una iglesia cristiana oriental. Indudablemente que la iglesia de Tesalónica jugó un papel muy importante para introducir el cristianismo hacia el oriente. Y a estos hermanos de los que habla Pablo,
pues se movieron, se movilizaron y lo constata en el versículo 6, cuando dice, y vosotros, a ver, vamos a la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿A qué Señor se refiere? Ya lo explicó Yazaret, al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, pues es la encarnación. Él caminó los caminos aquí en la tierra. No salió de la Palestina, pero su ejemplo es algo que todos estamos tratando de seguir. Y Pablo lo siguió y lo pone de ejemplo. Dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿De quién? Pues de Pablo, Silvano y Timoteo y todos los que con él lo acompañaban. Y del Señor, o sea, como el modelo fundamental. El modelo fundamental que todos seguimos, pues es el Señor. Y les adjudica una característica muy hermosa, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Fíjense que la frase, esta frase es contradictoria, y a menos que entendamos el poder del Espíritu Santo, que ya lo mencionó el versículo 5, el poder del Espíritu Santo y la certidumbre, no podemos entender cómo en medio de una gran tribulación hay gozo. Pero aquí lo dice, recibieron la palabra en medio de una gran tribulación. Y efectivamente, podemos pensar que la iglesia nació en medio de grandes turbulencias. Y los judíos y las gentes del lugar tenían todo tipo de sentimientos antagónicos en contra de ellos, pues tenían celos, inventaron acusaciones falsas, todo lo estoy viendo de Hechos 17, estoy repasando lo que ya leyó Yazaret, nada más enfatizando lo que es la tribulación, cuando uno tiene que enfrentar al mundo y a las gentes antagónicas, son capaces de levantar falsos testimonios. Juntaron a la turba, alborotaron la ciudad, e incluso asaltaron, o sea, hubo violencia física en todo este proceso, y jaloneos y maltratos. Y aún acudieron a las autoridades. Y esta frase, ¿verdad?, de que estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿tú eres de esos? ¿Yo soy de esos que trastornan al mundo entero? ¿O somos de los cristianos que no trastornamos a nadie y que solamente nos acomodamos a las situaciones como están y así las dejamos? Pues yo le pido al Señor que después de estudiar la palabra seamos de los que trastornan al mundo entero, como eran estos hermanos de Tesalónica junto con Pablo, Silvano y Timoteo. Así es que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ya definimos todas los ingredientes de esta tribulación, pero el gran poder era el fruto del Espíritu Santo en la forma del gozo. Con gozo, versículo 6 en la parte final, con gozo del Espíritu Santo. En otra versión dice, recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos.
no lo puede uno entender. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo para entenderlo. Una persona natural, una persona en sus emociones naturales, no puede entender cómo puede haber gozo en medio de estas tribulaciones. Versículo 7. De tal manera, o sea, era tal su testimonio, que habían sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vean cómo la obra de Dios se da en base al testimonio, en base al testimonio. Uno tiene que dar testimonio, no hay otra forma. Ser ejemplo. La oración que uno debe hacerle al Señor siempre es: permíteme, Señor, ser ejemplo y no tropiezo. Ser ejemplo a todos aquellos que me conozcan, a todos aquellos a los que yo les hable de ti, que yo sea ejemplo. Ahí está el reto. Ese es un gran reto. La Biblia menciona diferentes aspectos de esto, pero ya tú y yo que hemos creído, pues hemos visto que hay que pagar el precio, pero hay que hacerlo con gozo y paz en el espíritu. Estos amados hermanos de las primeras iglesias, no exactamente la primera, pero sí de las primeras, había tenido como característica ser ejemplo a los de Macedonia y los de Acaya, que eran las regiones cercanas. Macedonia, pues ahí estaba Filipos, Apolonia, Tesalónica, y Acaya, pues era Grecia, estaba cerca Berea, Laticia, incluso Corinto, Atenas. Pues hasta allá había llegado su fama y hasta allá había llegado su testimonio. Me llama muchísimo la atención el poder del Espíritu Santo, porque dice que Pablo solo estuvo predicando 3 sábados, o sea, tres reuniones, lo dice en el capítulo 17, ¿verdad? Que solamente estuvo 3 reuniones, 3 días de reposo. Capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, de Hechos, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Predicó, declarando y exponiendo por medio de las escrituras la pasión de Cristo y la resurrección de Cristo. Ese era el tema de Pablo. No tenía otro tema. La pasión de Cristo y la resurrección de Cristo. Y que indudablemente, indubitablemente, Cristo era quien decía ser el Cristo, el Mesías. Para los judíos esto era la prueba definitiva. Y algunos de ellos creyeron, pues estos que creyeron movieron al mundo. A algunos que creyeron movieron al mundo, movieron a toda la región, la simbraron hasta lo más profundo. Vean lo que es el poder del evangelio. A veces nos achicamos, nos hacemos menos, pobres de nosotros, no somos muchos, nuestra iglesia son unos cuantos. Pues estos pocos, estos cuantos decididos, verdaderamente decididos y con la fe bien establecida en las promesas del Señor, en el poder del reino de Dios, seremos capaces de mover
al mundo de ser como los cristianos de Tesalónica. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, ya lo tengo ante mí un plano de la zona, todas las iglesias, todas las Biblias al final tienen planos de estas. Ubíquense, por favor, y si no, en la próxima viernes trataré de exponer un plano, a ver si puedo hacerlo de una manera eficiente para que no quede duda de cuál es la ubicación de esta iglesia, pero es muy estratégica, y Dios sabe por qué establece en cada lugar su obra. Dios sabe por qué escogió a cada lugar donde Él ha establecido su obra. Dios lo sabe y tenemos que tener fe y confianza. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Vean que la fe se transmite. La fe de estos hermanos se extendió, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Este era un gran elogio de parte de Pablo. Pablo simple y sencillamente estaba diciendo, ya no tenemos que regresar, sí vamos a regresar si podemos, me mandó a Timoteo, pero dice, es de tal manera que la fe se ha extendido que va muy bien y para los parámetros de Pablo y para lo que Pablo esperaba de la obra, pues este es un gran elogio. Dice, nosotros ante tal respuesta del trabajo de los hermanos, no vemos necesidad de ir y hablar nosotros. Ellos están haciendo el trabajo excelentemente. Este es un ejemplo de que debemos de confiar en el poder de Dios. Muchas veces decimos, y me ha tocado verlo en algunas ocasiones, uy, no, esos hermanitos que apenas empiezan a manejar la Biblia no van a ser capaces de evangelizar, o no van a ser capaces de poder hacer lo que el Señor les va a pedir. Están muy niños, están muy inmaduros, bla, 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 bla. O hay algunos que dicen, no, pues hay todo tipo de cosas, no quiero entrar en detalles. Pues aquí Pablo dice, amados hermanos, con estos 3, vamos a decirle domingos que prediqué allí en su comunidad, el Espíritu Santo ha regado la palabra en todo lugar, de todos los lugares vecinos. Indudablemente que Pablo estaba muy, muy satisfecho. Y por eso escribe esta carta, porque quería atender las dudas, y no dejar nada suelto, para que la iglesia de Tesalónica siguiera como iba, bien, avanzando de una manera poderosa. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis,
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí lo que vemos es que la mayor parte de los tesalonicenses no eran judíos de la iglesia de Tesalónica, eran griegos o de otras nacionalidades idólatras. No abundaban los judíos, porque si no, no hubiera dicho esto Pablo, porque los griegos pues no son idólatras. Digo, los judíos no son idólatras, pero los griegos sí, y todos los que confluían allí, que formaron parte de la iglesia, verdaderos idólatras, pero renunciaron a sus ídolos. Es necesario renunciar a los ídolos. Aquí lo pone como una piedra indispensable que se tiene que cimentar. La iglesia no puede crecer en una tierra donde no se ha renunciado a la idolatría. Y ellos estaban creciendo porque renunciaron a sus ídolos. Vuelvo a leer el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera que nos recibisteis y de cómo ustedes se convirtieron de los ídolos, o renunciaron o abandonaron los ídolos. Esta parte es medular, es una de las partes medulares del capítulo 1. Ya Zaret habló de la buena doctrina que ellos tenían. Pablo les refuerza el concepto de la Trinidad, y ellos estaban abiertos absolutamente para ser nutridos con la buena doctrina, la sana doctrina, porque cuando se les pidió que abandonaran a sus ídolos, ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. ¿Cómo os convertiste de los ídolos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. Todos los hombres del mundo tienen algún tipo de creencia, llámele religiosa o no, pero tienen algún tipo de creencia en la cual tienen puesta su esperanza. Lo que nos pide el Señor a todos para creer y para dar fruto es dejar los ídolos que teníamos, la idolatría. ¿Con qué objeto? Para servir al Dios vivo y verdadero, para servirlo. El Dios verdadero no acepta servidores con una fe mezclada. Hay una gran tendencia en la humanidad a, como dicen, a ir a la segura. De decir, por ejemplo, yo sigo con mi creencia idolátrica, pero además creo en el Dios cristiano, en Cristo, además de mis creencias. Dios no quiere eso. Dios no acepta tu servicio de esa manera. No va a crecer, va a ser algo que no tenga propósito. Para servir al Dios vivo y verdadero, hay que dejar los ídolos, hay que dejar la idolatría. La idolatría es como hagan de cuenta ahora que hay inundaciones, de repente alguien se ve arrastrado por el río, la corriente del río, y se aferra a un leño, y piensa que aferrado a ese leño se va a salvar, y lo único que hace es flotar en medio de la corriente, y la corriente lo va llevando a un precipicio, a una cascada, a un lugar donde el agua se vuelve violenta, y cuando llegue allí
viene la destrucción para su vida. De momento se aferra al leño, que es la idolatría, que le da una sensación falsa, momentánea, de seguridad, pero eso se va a acabar. Eso se va a acabar muy pronto. Lo que pide el Señor es que soltemos el leño del cual estamos agarrados, los ídolos, y estiremos la mano y tomemos de su mano poderosa por la fe. Y el Señor nos saca del peligro y nos lleva a tierras de bendición. El versículo 10 termina el capítulo de una manera muy, muy impresionante. Ya lo dijo Yazaret, este libro de Tesalonicenses trae la doctrina concreta, directa y sin mucho, no espera mucho para decirnos las grandes verdades. Dice así, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo. Ya en el versículo anterior que Yazaret leyó, habla también de la esperanza. Aquí la va en el versículo 3, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí la hace obvia, la hace clara, esperar de los cielos a su Hijo. Ellos sabían que Cristo iba a venir del cielo. ¿Cómo lo sabían? Pues Pablo les predicó y les explicó que cuando Cristo ascendió a los cielos, en frente de sus discípulos, allí en el monte, en frente de Jerusalén, en el monte de los olivos, hubo dos varones que le dijeron, ¿qué estáis viendo hacia el cielo? Le dijeron a los apóstoles, a todos los seguidores de Cristo. Cristo ya había desaparecido en la gloria del cielo, el Shekinah de la nube gloriosa. Y les dijeron, este varón, vendrá. Así como le habéis visto subir, así como lo habéis visto desaparecer, así vendrá de los cielos. Esa cita la vamos a estudiar el próximo viernes. ¿Cómo es que Cristo vendrá del cielo? Según se reveló en Hechos, en el libro de los Hechos. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice la versión popular, y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene, o la ira venidera. El tiempo que me queda, quiero hablar de la ira venidera, la ira venidera. Tenemos unos minutitos para hablar de la ira venidera. La ira venidera, vamos a Mateo 3:7. Ya desde ahí empieza el Señor a enseñar de la ira. Mateo 3:7 y Juan el Bautista, el gran profeta de Dios, vino Juan el Bautista y dice que eran bautizados por él en el Jordán, versículo 6, confesando sus pecados. Y dijo Juan el Bautista, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Fíjense, era un tremendo profeta. Los sacudía con su discurso. ¿Quién os enseñó
a huir de la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Allí mismo en Mateo, vamos a hacer Mateo 18, 34 y 35. Mateo 18, avancemos un poco. 34 y 35 dice, hablando de la parábola de los dos deudores, la concluye así Jesús, y esto habla del reino de los cielos. Esta parábola es una imagen del reino de los cielos. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos el castigo, la ira, hasta que pagase todo lo que debía. Cuando alguien no perdona, acarrea la ira de Dios. Porque aquí está hablando del perdón. A una persona se le perdonó una gran suma y él no quiso perdonar una pequeña suma a alguien que le debía. Entonces, pues la justicia del Señor de todos estos era que pues el que no quiso perdonar debería de comparecer delante de los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ya no había misericordia para él, y esa es una faceta de la ira, la falta de misericordia porque no somos capaces de perdonar. Mateo 27, 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Dios mío, lama sabactani, quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra que mencionó Jesús en la cruz es una palabra que habla de la ira de Dios. Jesús en ese momento estaba bajo la ira de Dios, bajo el desamparo. La ira de Dios allí manifestó una faceta del desamparo. Se sentía desamparado. ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? La ira de Dios estaba manifestando, porque Él estaba llevando el pecado de todos los hombres, el pecado tuyo y el pecado mío. La ira, vamos a Romanos 2, esto ya lo estudiamos, pero vale la pena repasarlo porque habla también de la ira. Romanos 2, del 1 al 8. Por lo cual eres inexcusable, hombre. Quien quiera que seas que juzgas lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los no arrepentidos, los que se acercan a Dios, pero sin un corazón dispuesto al arrepentimiento y al cambio, pues están atesorando, según la palabra de Dios, en lugar de bendiciones, ira.
Pues dice que versículo 6, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya no tendrá misericordia, pagará en función de sus obras, y como sus obras son malas, y dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y voy a finalizar con Apocalipsis 11 del 15 al 19. Que el Señor nos ayude a entender 11 del 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es Apocalipsis 11:15. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. No tenemos tiempo de discernir todo este pasaje y todos los pasajes sobre la ira venidera, la ira de Dios. Pero lo que sí nos queda claro por este estudio, lo voy a leer en el versículo 10 de Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Dice que aquellos que hemos renunciado a nuestros ídolos que adorábamos antes, hemos venido a servir al Dios vivo y verdadero y a tener esperanza y a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, al Hijo de Dios, que nos salva del terrible castigo que viene o de la ira venidera. La ira viene también de una manera muy clara por no recibir el amor de Dios, no recibir el precioso amor de Dios. Y si tú en este momento estás oyendo esta conferencia y no has hecho una decisión para recibir en tu corazón el amor de Dios y dejar los ídolos en los cuales sustentabas tu confianza, hazlo ahora. Aún es tiempo. Abre tu corazón y dile, Señor Jesucristo, ven a vivir a mi corazón. Quiero que me enseñes el camino a mi Padre, a Dios Padre. Y quiero el Espíritu Santo viviendo y morando en mi interior. Me arrepiento con todo mi corazón de mi pecado y de los ídolos. Y estoy dispuesto a dejar todo aquello para servir al Dios vivo y verdadero, según la palabra de Dios que nos ha sido expuesta. Si tú esta noche has hecho esta oración, quizás por primera vez, ten paz en tu corazón. Tienes esperanza. En tu vida ha vuelto la esperanza, ha entrado la esperanza. Porque verás al Hijo de Dios. Y no como juez, sino como tu amigo, como tu Salvador, como aquel que te libra de la ira que ha de venir.
Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, porque en ti hay poder para convencer al pecador. Gracias porque tú tocas corazones endurecidos y los traes al arrepentimiento. Tú estás levantando la cosecha, Espíritu Santo, en medio de este mundo pecador. Tú tienes pueblo, tú tienes hijos, tú tienes personas que han de venir a tu conocimiento. Atráelas a ti. Tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Padre, por ser tan bueno, por este estudio y por la misericordia que hemos recibido el día de hoy a través de la palabra santa y preciosa de Dios. Amén. Ha terminado el estudio, amados hermanos. Sentimos que el Señor está llevándonos por caminos muy hermosos en este estudio de Tesalonicenses. Paz a vosotros y tengan un descanso en el Señor Jesucristo. Buenas Muchas noches. gracias, pastor. Gracias, Amén. pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones.